Nosotros tenemos la posibilidad de hablar de la Argentina de hoy, que no es lo mismo que la Argentina de hace un mes, más allá de que nos sorprende la velocidad que toman las cosas. Hay un viejo dicho sobre Argentina que se parece a la ley de Murphy, que dice que si algo puede suceder, va a suceder antes y peor en la Argentina. ¿No es cierto? Es decir, que nuestra capacidad para acelerar lo malo, sobre todo si estamos muy mal comandados, es muy alta, de la misma manera que lo es también para acelerar lo bueno a veces. En la Argentina me interesaría decir algo que estoy pensando hace rato, y es que existen muy pocos momentos de, no es la palabra que me guste, pero digamos de consenso, aunque sea consenso tácito, no explícito, consenso popular en el sentido más amplio, consenso de la comunidad o de la mayoría de los argentinos, y hace mucho que no los tenemos, pero yo diría que le llamo consenso, por ejemplo, a lo que ocurrió en el 2002. En el 2002 el país perdió el 13 y pico % del PBI, los economistas me pueden corregir un poquito eso, algunos dicen que 14, no sé, que es lo que le ocurre a un país en guerra civil, sin que acá hubiera guerra civil exactamente. Y ocurrió lo que todos vivieron. No tengo por qué comentar algo novedoso ni original. Pero sí hubo un consenso implícito en la mayoría de la sociedad que era provocado por el miedo a la anomia, el miedo a lo que pasaba, y que permitió que el senador Duhalde fuera gobernador durante un tiempo, y que permitió que se devaluara el 230 o 140% real de golpe, después de si se devaluó el 40, pero se acuerdan que se fue a 3.40 y 3.80 en marzo del 2002, el dólar. Yo tenía 10.000 millones de dólares como gobernador el 3 de enero cuando subí de presupuesto, y al mes tenía 3.000 millones de dólares como gobernador, que debe ser la cifra más baja del mundo. Hoy María Eugenia Vidal tiene 32.000 millones de dólares de presupuesto, y a eso hay que sumarle 40.000 millones de pesos que hay que actualizar en compensación por el fondo del conurbano que le han dado, es decir, casi unos 2.000 millones más, ¿no? Y sin embargo la población de la provincia ha aumentado solo un 12%. Esto lo digo porque yo también tengo que hacer mi catarsis. Pero hubo un consenso implícito que era: el miedo nos paraliza, nos quedamos sin laburo, ganamos miseria, el 50% de la Argentina es pobre por ingresos. Una persona que tenía 120 metros cuadrados propios en Caballito era pobre por ingresos, en muchos casos. Y tardamos en darnos cuenta, pero yo me di cuenta como gobernador que cada vez iban muriendo más los cacerolazos que había los viernes al final en 7:50 durante ese verano, que yo me quedé obviamente adentro, y de golpe empecé a pensar, el cacerolazo es miedo, la bronca es miedo, y después descubrí que durante todo ese año y parte del año siguiente, que fue el 2003, se me perdonaban cosas, o era algo así como: no lo apretemos al gobernador ni le pidamos nada porque tiene la papa caliente en la mano. Entonces, extraño esos años, porque después yo gané las elecciones del año siguiente y cambió el ánimo de la gente. Empezaron a exigir, yo empecé a ver la exigencia, no solo la exigencia salarial, que es la primera que golpea a uno, que lo obliga a negociar inmediatamente, sino todas las exigencias. Todas las exigencias empezaron a ser mucho más fuertes, mucho más masivas, y eso obligaba también a dejar de ser el pibe que arrechó la papa caliente y gobernar. Pero yo ahora reconstruyo que en ese momento hubo un consenso por la negativa, pero hubo un consenso. Lo que parecía una anarquía se convirtió en una unión silenciosa e implícita ante el desconcierto y la incertidumbre total, como el temor a lo que pasara.
Después de eso podemos encontrar momentos muy buenos de euforia, de alegría, de crecimiento. Así recibí yo el comienzo del crecimiento argentino, y ustedes también, supongo, y que se continuó por 4 o 5 años. Y la verdad es que también extraño esos años. Los años del primer gobierno de Kirchner. Los extraño mucho. No la pasé bien yo con Kirchner personalmente, pero estaba totalmente a favor de Kirchner, no tanto por lo que decía, sino por lo que pasaba y lo que hacía. Sobre todo por lo que pasaba después de lo que habíamos vivido. Y tuve la suerte de poder ser gobernador esos años también, y de recibir la bondad del crecimiento. Pero eso no quería decir que había consenso. Quería decir que había consenso parcial alrededor de un presidente que iba creciendo. El consenso que yo hablo es un consenso mucho más profundo y más fuerte, y a lo mejor no es positivo, pero se dio. No lo estoy exaltando, estoy diciendo que ocurrió, en mi opinión. Estamos lejísimos de eso, pero lejísimos de eso. A lo mejor no tan lejos como creemos, pero parecería que estamos lejísimos. Parecería que la confusión, la multiplicidad de voces, el desengaño de algunos, no creo que en esta mesa haya demasiados desengaños, la bronca por lo que hicieron y la bronca por lo que me hicieron para lo que lo votaron, predominan. Que son todos factores negativos para poder pensar y proyectar hacia adelante, proyectar más allá del 2019, proyectar el 2020. Ahora, igual hay que proyectarlos, igual hay que planificarlos. Y cuando digo planificarlos, digo planificarlos en términos filosóficos, ideológicos, que se transformen en programas posibles, realistas, y construirlo en términos políticos. Los programas son consensos que se van encontrando, no son tomos de libros que se escriben. Justamente cuando aparecen los tomos es cuando se escribe lo que no se va a hacer. O lo que por ahí se va a hacer, el tipo lo hace si lo escribió y después de 5 o 7 años, 10 años llega a ser ministro de Economía o algo así. Pero los tipos que tienen programas así, todo listo, yo les tengo terror. A mí me parece que los programas son los sentidos comunes que se van encontrando de a poco. Y hay que proyectarlo, y eso es lo más difícil. Me parece que no hay ninguna chance de hacer política con éxito si en el mensaje no hay incluido una proyección que vaya del 2020 en adelante. ¿No? Como en la Argentina todo pasa antes y peor, a lo mejor hay que proyectar el 2019 o el 2018, pero la verdad es que hay que proyectar. Y eso es lo más difícil. Lo más difícil de todo en la Argentina y en el mundo, pero en la Argentina adicionalmente más difícil. Además, no podemos, cuando nosotros pensáramos en Uruguay o el Brasil, pensaríamos sin mochila, sin la mochila del argentino, sin culpa ni mandatos, ¿no es cierto?, ni misiones que estén en nuestra mochila, sino pensaríamos como piensa uno cuando llega al extranjero, que ve en general lo más lindo del extranjero, las bondades del Uruguay, baja 2 cambios, lo que puede encontrar lindo en Chile, hasta en Bolivia, en todos lados. He trabajado en Bolivia, el país más que interesante, muchos años, y la verdad es que lo que pasa es que no sentimos responsabilidad por ese país, porque estamos de parte. Podemos ver, yo no sé si es objetivo o no, pero podemos ver sus virtudes, y cuando vemos sus defectos nos parecen simpáticos. Si vamos a París y entendemos francés y ponemos la televisión y hay un programa como Intratables, en la televisión de París, y hay un payaso, 2 vedettes y 2 políticos y 3 lobistas, en realidad no sabemos bien quiénes son, a lo mejor, o más o menos suponemos quiénes son, pero nos parece fresco, natural y simpático que discutan así, que se caguen a gritos y que cada uno agarre para el lado que quiera. Y acá nos parece espantoso. Nos parece espantoso. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. No podemos vernos
No podemos ver como normal lo que no es normal. No podemos tener esa mirada de extranjero. A todos los extranjeros les gusta la Argentina. Nosotros la amamos, pero eso no quiere decir que nos guste lo que pasa ni lo que vemos. Bueno, yo voy a hablar un rato más y después quiero hablar con ustedes, quiero que ustedes me hagan preguntas. Y que no me las hagan por escrito. Ah, muy bien. Lo jodo al coordinador, Sí, está bien. pero por escrito es más fácil poner, ¿siempre fuiste así de pelotudo? O ahora no se pone acá. Y se firma el vendedor anónimo, ¿no? Hicieron no sé En cambio, Lente Manteca es distinto, ¿no? Es como Twitter. Twitter que todos son guapos, ¿no es cierto? Y todos hacen catarsis. Así que no, conversemos. Y en la conversación va a surgir diagnóstico y va a surgir cosas personales mías y va a surgir también las visiones de ustedes. Como mentiría un político argentino o un senador que busca la presidencia en Estados Unidos, me interesa mucho más oírlo que oírme. Pero no es mentira, es en serio. Si no, ¿para qué vengo? Para que ustedes oigan, no traigo ninguna receta, no traigo ningún discurso prearmado. Eso puede ser bueno o malo, pero no lo traigo. En la verdad, vengo mucho más dispuesto a discurrir con ustedes que a que ustedes digan qué claro tiene los conceptos de este muchacho y qué rotundo que es para decirlos. Me parece que no es la onda para estos días. Porque además hay muchos sobreentendidos entre nosotros. No estoy tratando de convencer a alguien de que de algo sobre este gobierno, de lo que estamos viviendo, etc. Lo que habrá distintos grados de exasperación, bronca, tristeza y preocupación. Básicamente preocupación. Preocupación por el futuro. Más preocupación, a lo mejor es por el diario del lunes, pero más preocupación que la que yo tenía en el 2001. Cuando terminó el 2001, el 31 de diciembre, yo estaba pasando con familia grande, como todos los 31 de 50 años, vamos viendo todos cada vez más viejos, pero nos juntamos todos, y había un tío mío que había perdido a su mujer unos días antes, estaba muy mal, y estábamos callados, hacía un poco de fresco ese 31, como a las 2 de la mañana, y me dijo, che, Felipe, me parece que se va a ir Rucauf y va a ser gobernador. Mañana. Y yo le dije, bueno, yo soy un descreído, hasta que no veo las cosas no las creo. No lo sé. Y de golpe me di cuenta que me entraba un temor enorme. Pero por suerte el temor que me entró no era a que ocurriera eso, sino a que algo impidiera que eso ocurriera. No me importaba nada la situación. Exagero. Me interesaba mucho más ser gobernador y poder probarme y tomar las medidas que pensaba, lo que fuera. Mi miedo era que no ocurriera. Así que espero conservar eso todo el tiempo que pueda. Es decir, no tenerle miedo a lo que venga, y algo más que es bastante más antipático y soberbio, pero es una muestra de sinceridad mía con ustedes, que es creer que puedo, creérmela, yo me la creo. Muchas gracias. Bueno, me rompió el esquema, chica, así que... El mundo te rompe el esquema. Menos mal. La Argentina te rompe el esquema. Voy a empezar yo con una pregunta. Vos armaste todo un inicio a través del consenso, dándole una característica a ese análisis que haces de qué es lo que entendés por consenso. Llevado al plano de la política, el consenso o la necesidad de generar una oposición en el marco de lo nacional, de lo popular, de lo progresista, con los términos que se le quiera dar, parecía hasta hace no muchos meses una cosa de larguísimo tiempo. Ahora bien, ¿vos crees que hay algún paso adelantado respecto de esos 4 meses atrás, ahora,
en términos de este análisis que vos haces de consenso, llevado al plano de la política, que son las relaciones de los distintos actores de la política? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, creo que el primer peronista es Macri, obviamente. Y que además, si ellos llegan a cometer el error de volver a iluminar el Congreso como en diciembre del año pasado, o como anoche, en menor medida anoche, pero es importante, si cometen los errores que yo creo que no van a cometer, pero por ejemplo mandan una ley laboral al Congreso, que entre por el Senado. Entonces nosotros estamos de parabienes. Entonces se ilumina, en lugar de la discusión centralizada, aparece la televisión, se ve alguno que otro discurso, bueno, malo, regular, hay pica, vamos a crear mucha pica, y en una de ellas también le ganamos, pues supongo yo que una ley laboral no pasa ni por asomo, ¿no? Bueno, si empiezan a haber leyes así y ellos no clausuran el Congreso como hiciera Kirchner después del 2009, cuando perdió el 2009, Kirchner dijo, Congreso no. Entonces, todas las leyes que discutíamos eran, ¿a cuál más tonta? Salvo algunas que, bueno, pero lo importante pasaba por el Ejecutivo, no por el Congreso, hasta que ganó Cristina en 2011 y cambió completamente la actitud. Esto fue explicitado además, no explicitaba a todo el mundo, pero lo teníamos claro. Si ocurriera que quieren seguir mandando leyes que toquen mucho los derechos, eso nos va a unificar mucho más. El gran unificador del pasado ha sido Macri y del futuro podría ser Macri. Podría ser Macri el gran unificador. Unificador por la vía del combate, no de la amargura, de la depresión, de los sentimientos negativos, sino por la vía de te vamos a matar, en el buen sentido, que no salga de la General Paz. ¿No? Ahora vas a tener más de tu medicina. Ese sentimiento es muy importante. No es un sentimiento que sirva para gobernar, pero sí sirve para empezar a decidirse, a prepararse para gobernar. Para ganar y para gobernar. Y eso con respecto al Congreso. Y ampliando un poquito más tu pregunta, entendiendo tu pregunta como más ampliada, sí. Siempre las cosas que sentimos, lo que estamos haciendo, política getona, porque todos hacen política a su manera, los que somos getones siempre sentimos las cosas más tarde que aquellos que no dan tanto la cara y que el pueblo en general, que va mucho más rápido, por supuesto con un mensaje más confuso, no es tan claro, ¿no? Tenés que no sé cómo hizo Perón en 3 meses para interpretar cientos de miles de voces y hacer transformar la demanda confusa en un programa claro. Pero ahí está todo. Ser como Perón es muy fácil. No, pero digo, yo creo que la gente sí, que la gente ha avanzado mucho más en términos de conciencia opositora. De conciencia opositora. Por supuesto se manifiestan de distintas maneras, con confusión. Si las manifestaciones son claras, estamos en revolución, no en momento de confusión. Si las manifestaciones no son claras, no estamos en momento de revolución. Pero las manifestaciones confusas implican también que hay millones de argentinos que votaron por Macri en Balotaje y que hoy se sienten cornudos. Cornudos públicos. Cornudos públicos de hoy como ninguno. Y yo nunca sabe. La monarquía allá de buenas cosas. Pero digo, sienten que los engañaron y sienten algo peor. Sienten que el gobierno anterior no fue un gobierno sino una era. Y que la explicación simplista que empezó mucho antes de ganar a Macri, empezó en el 2013, 2011, que empezó desde el centro de Buenos Aires, de los voceros de radio y televisión, que ya empezaban a hacer lo mismo que ahora, empezó una idea alimentada por 3 o 4 intelectuales, que yo la vi venir y dije, esto va del centro a la periferia, como explicación simplista, racional y convincente para el futuro, que es la culpa de todo la tiene el peronismo. Avívense. Algunos lo desarrollaban de manera muy completa y otros directamente decían, ¿qué querés con los peronchos? ¿No es cierto?
Pero esa explicación empezó antes del triunfo de Macri y después sirvió para apoyar, digamos, la campaña de calumnias y los juegos jurídicos. Evidentemente algunos muchachos del gobierno anterior han colaborado, han hecho sus pesitos, han colaborado bastante y con bastante impunidad. Pero la calumnia es lo instalado, exactamente igual que en el 55. En mi casa, cuando yo tenía 5 años, y cuando cumplí 6 en el 56, no se nombraba Perón, se decía tirano prófugo. Yo no lo decía, pero lo decía mi viejo. No había ley, que había un decreto 161, pero yo en casa oía decir tirano prófugo, no oía decir Perón. Y además Perón era uno de los hombres más ricos del mundo, era pedófilo con la chica de la UES, juntaba guita por juntar, y sobre todo hacía el mal por hacerlo, porque era perverso. Y era terriblemente demagógico, prometía, no había hecho nada, pero parece que no había hecho un carajo. Pero ese era el espíritu de una casa, de un abogado que además fue juez de la Libertadora como mi viejo. Y donde había una persona, dos personas cultas, que por suerte empezaron a reaccionar después del fusilamiento del 56 y con la llegada de Frondizi, que ya había un debate muy fuerte en la casa, una casa politizada. Y en una casa politizada hay más chance de que se cambie que en una casa no politizada, ¿no? Es muy común que el tipo que empezó a la derecha termine a la izquierda o viceversa, pero porque está politizado, le interesa y entonces adopta cambios. Eso pasó, eso lo viví yo. Pero la calumnia era muy parecida. La gente era un poco más ingenua y la comunicación totalmente distinta. Y la capacidad de expansión, pero era la calumnia muy parecida. Muy parecida. Ahora, yo quisiera para de aquí en adelante gobiernos, y con esto termino, gobiernos que juzguen ellos mismos a sus chorros. Y no que esperen que los juzgue el gobierno que les sigue, ¿no? Aspiremos a tener eso. ¿Está el micrófono ahí? Hay un micrófono allá, ¿no? Sí. Mueve ese micrófono. Igual creo que se escucha, ¿no es cierto? Sí, es como cantar. Ese marco de alianzas, que para mí es coyuntural. ¿Eso sale? No importa. Sí, Pero si el último no oye, no hables. Eso me enseñaron cuando empecé. Digo, ese marco de alianza que se está presentando en el Congreso, coyunturalmente, tal vez, ¿es replicable fuera del Congreso? Sí, es replicable fuera del Congreso. La mayoría de la gente común que está desesperada por sortear los tremendos obstáculos que hay para vivir todos los días, sea de la clase que sea. El problema lo tienen lo que reúnen. Supongamos que la clase media empiece donde la unidad familiar reúne 45.000 o 50.000 pesos entre todos por mes. Porque piensen que todo ha crecido mucho, por eso digo esa cifra. Y que no sé dónde termine, pero de ahí en adelante hasta que gana 150.000 pesos por mes, hay un ajuste inesperado y fuertísimo, y sobre todo, y no hay una cultura del ajuste como hay en la pobreza. Ahí hay una bronca tremenda. Y lo que se te pide, y eso te lo piden todos, humildes, trabajadores, empleados, profesionales, es que les hagas sencilla la cosa en el 19. No me interesa quién es quién, etc. Lo que te dicen es, presenten, en el fondo te lo van a decir, te lo dicen únanse, o te dicen, a ver si se dejan de joder ustedes, si sirven para algo, si te dan más bronca, te lo dicen de esa manera. Lo que te están diciendo es, quiero una oferta seria y unificada. Eso te están diciendo. Quiero una oferta. ¿Cuál es la obligación nuestra? Una oferta seria y unificada. Es fácil, es lo más difícil de todo, pero es la obligación primera. Hugo. No, bueno, No llega. Pásame aquel, Juan. El teléfono. No, por ahí como dice él. No, la pregunta es, yo creo que me escuchan allá atrás. Sí. La pregunta es, ¿cómo imaginás un gobierno con esta unificación a la fuerza en el 2019? ¿Es un gobierno tipo de coalición
para después tener un gobierno realmente que produzca cambio, porque nos va a quedar la guita de la deuda, nos va a quedar todo el desastre que están dejando. ¿Se puede imaginar un gobierno que empiece, que sea realmente, que produzca cambio unificado, o este gobierno va a funcionar como un gobierno de coalición para tratar de superar la etapa del macrismo y después vendría una elección que nos permitiría tener un gobierno totalmente o realmente peronista? No sé si se entiende la pregunta. Sí, comprendía la pregunta. Un gobierno de transición, un gobierno que no se podría permitir ser demasiado popular en sus medidas. ¿A eso te referís? A eso me refiero. Sí. A las restricciones enormes que tendría. Sí, totalmente. Sí, el gobierno que, en primer lugar, por suerte existe la realidad, y la realidad es dinámica. Hay algunas cosas que ya sabemos, y es que los grados de libertad del próximo gobierno en términos de endeudamiento son mucho menores que los grados de libertad que tenía en 2015, el gobierno nuevo. ¿No es cierto? Eso ya lo sabemos. Eso es un dato de la realidad. Ahora, la realidad no es algo fijo, es dinámico. Es dinámico decir que si uno cambia, también puede cambiar el otro. Me estoy refiriendo al otro de afuera. Es dinámico. Es dinámico. Las condiciones en las que Kirchner decidió hacer una enorme quita de la deuda, proponer una enorme quita de la deuda, no eran las mejores. No eran las mejores. Argentina tenía un buen ingreso, tenía muy buenos precios de commodities. Cuando el deudor tiene buenos precios, el acreedor no quiere ceder. El acreedor cede si el deudor está por el suelo. ¿Está? Y ahora estamos mal. No tenemos los precios internacionales, tenemos un nivel de endeudamiento superior, tenemos un nivel de endeudamiento interno muy grande, y tenemos además ese juego diabólico que hay que cortar, que ya medio lo cortaron los que llevaron los dólares, pero que sigue todavía, ese juego financiero que supuestamente iba a darle respaldo a un fresco programa económico en libertad, y con las cuentas arregladas. Una locura inimaginable. Pero además una locura inimaginable que se veía venir y que ocurre en 2 años y medio. ¿No? Yo creo que la respuesta es compleja. ¿Por qué? Porque si el gobierno que va a venir, primero, si el gobierno que va a venir puede ganar, primero, ¿no? Si puede ganar porque consigue la unidad suficiente y la credibilidad suficiente, y el discurso esperanzador y creíble es suficiente. Y superador también. No creo que ningún discurso debe proponer volver para atrás. Si se ganara, la respuesta mía es, depende de cómo estén las cosas también en ese momento. ¿No? No creo que si tuvieras un triunfo importante no se conmovería también las relaciones internacionales, las bilaterales y las multilaterales. Para que ustedes sepan, todos los que son economistas lo saben, pero el fondo acá lo llamó de la Rúa y el fondo siguió hasta diciembre del 2005. Cada 3 meses venían los muchachos. La Argentina empezó a crecer ahí por mediados del 2002, desde el piso, empezó a crecer despacito, y el fondo seguía viniendo, solo que la Baña decidió que él no los iba a atender. Y abajo estaba Nielsen, y Nielsen después de un tiempo, de 6 meses, dijo, a mí también me embolan estos tipos, no los atiendo más. Seguíamos bajo la suela del fondo en teoría, pero el país crecía, empezaba a crecer, y además había una autodeterminación, una determinación de argentinizar el manejo de la economía. Entonces, ¿cómo estaba Argentina? Bajo el fondo, bajo los zapatos del fondo. ¿Y cómo estaba? No parecía. ¿Nos sentíamos así? No, ¿no es cierto? Pero estábamos. Por eso en diciembre de 2015 Kirchner dice, basta de fondo, le pagamos y chau. Pero hasta ese momento cada 3 meses venían los muchachos. Al principio nos miraban las cuentas en serio. Y hay una cosa del fondo, que algunos de ustedes también saben, y es que el fondo es muy difícil engañarlo. Podés engañar a la TV, podés engañar a algunos economistas, no a todos, podés engañar a los políticos. No los podés engañar a estos
puros suyos del fondo que vienen y saben muy bien dónde mirarte. Porque a mí me miraban, y me acuerdo de Peter Sellers, de Anup Singh, que hablaba como Peter Sellers en inglés hindú. I'm dirty and my wife is dirty too, ¿te acuerdas? Cuando decían, how old are you? I'm dirty. Y me decían, you are the main problem, you are the main problem. A mí, la provincia, con los patacones y todo eso. Yo decía, el patacón es lo mejor. Un día le dije, y me lo tradujeron porque no me animé a decírselo en inglés, le dije que en el Capital Marx decía, el oro tiene valor y por eso circula. El papel moneda circula y por eso tiene valor, Mr. Singh. El patacón es una gran cosa, la gente cree que es una moneda. Sacó cagando. Honestamente. Esta idea de que la moneda es lo que se acepta como moneda no era para él. Así son de duros. Y el fondo lo que cambió son las relaciones públicas. Esta señora de pelo blanco, que si ustedes le sacan el pelo es muy fea, aunque de lejos parece muy elegantona, así, pero si la miran bien, tiene cara de fondo. Ann Kruger era más honesta en ese sentido, pero fuera de broma, hace relaciones públicas, ella no se mete con las cifras, después vienen los muchachos. Antes tenía la cara de culo de Rodrigo de Rato, o de Keller, el alemán que nunca sabía qué pensaba, era un alemán en serio. Bueno, y Anup Singh era el jefe del hemisferio occidental, hoy el jefe del hemisferio occidental es argentino. El reemplazante de Anup Singh es argentino, se llama Werner, y se fue de acá, no sé si por la AAA o por el proceso, pero se fue a los 10 años, el padre lo pasó a buscar por la escuela y a Seiza. Y es un liberal, es un fondista, etc., pero se crió en México. Bueno, no es Anup Singh. Y el italiano que le toca a Argentina es bastante bueno. Ahora, eso es anecdótico. Lo que importa es que el fondo seguimos bajo el fondo. El tema es en qué términos siguió bajo el fondo, con qué poder político siguió bajo el fondo, con qué credibilidad lo que te diga el fondo. Porque el negocio del fondo no es romper con vos, no es que te mueras, es seguir mantener el vínculo, seguir jodiéndote, seguir diciéndole a todos, existe el fondo y este país está bajo el fondo y me está haciendo caso, aunque no le estés haciendo caso. Y existe el waiver, inventaron el waiver. ¿Qué es el waiver? La forma de seguir jodiéndote, es decir, te ponen metas imposibles, a los 3 meses vienen y dicen, hermano, no me cumpliste ni el 60% de la meta. ¿Y qué queremos saber, los peronistas? No pudimos. Bueno, se vuelven a Washington, al directorio, etcétera, y al mes sale el waiver. Todo el mundo sigue enterándose que vos estás bajo la acción del fondo y que hay un waiver. Todo eso va en detrimento del prestigio de tu economía, por supuesto, y de tu capacidad como país, etcétera, visto de lejos. ¿Cómo vemos a Grecia de lejos? Más allá que nos haya gustado Melina Mercury para ser antiguo, o Sorba el griego o el Partenón. La vemos como un país hecho pelota. Ahora, ya hace 3 años fue, ¿no? Ya no sabemos cómo está Grecia. Se fueron 400.000 jóvenes de Grecia, que para Grecia es una cifra importante. Pero nadie habló más de Grecia.